en nuestra lección de esta semana. Le podemos titular como la santidad singular que existe en Eretz Israel y su reflejo en la diáspora. Está escrito en Likutei Moharan, parte 1, lección 61. Rabbi Nachman dice, el lugar donde los judíos vivieron incluso en la diáspora, tiene un aspecto de la santidad de Eretz Israel. Ese es el aspecto de el pequeño santuario. Debido a que los judíos viven ahí, el aire de ese lugar es consagrado en el aspecto de la atmósfera de la tierra de Israel. Hasta aquí las palabras de Rabbi Nachman. Todos sabemos, por todos es conocido, que Eretz Israel no es solo un lugar más, tiene algo especial. Desde la Torá hasta los sabios, Eretz Israel ocupa un lugar único dentro del plan de Hashem. Es la tierra escogida para que su nombre habite en ella, el lugar donde la Shejinah, la presencia divina, se manifiesta de manera especial y donde el pueblo de Israel puede vivir plenamente conforme a la voluntad divina expresada en la Torá. No se trata únicamente de una tierra prometida, sino del espacio donde la presencia de Hashem se revela con una intensidad que no posee ningún otro lugar en el mundo. Sin embargo, Rabbi Nachman de Breslov enseña que, aún durante el exilio, Hashem no ha privado completamente a Israel de esa Kedushá. Y esto es singularmente importante para nosotros que vivimos fuera de esa tierra sagrada. Él enseña el Likutei Moharan, en la primera parte, dice así, porque el lugar donde Israel ha habitado durante mucho tiempo, incluso fuera de la tierra de Israel, posee el aspecto de la Kedushá de Eretz Israel. Este es el aspecto de Mikdash Me'at, el pequeño santuario. Porque por el hecho de que Israel habita ahí, el aire de ese lugar se santifica con el aspecto del aire de la tierra de Israel. Bien, hasta ahí la cita. Rabbi Nachman no afirma que la diáspora sustituya, cualquier lugar de la diáspora sustituya a Eretz Israel. No, está muy lejos de decir eso. La Kedushá propia de Eretz Israel permanece exclusiva a esa tierra, a esos confines que Hashem delimitó en su Torah. Lo que enseña, en realidad, el Jajam, es que Hashem conoce a las comunidades fieles y concede a esas comunidades la posibilidad de participar de un reflejo de esa Kedushá cuando viven conforme a la Torah, ya que no pueden participar de lo sagrado de la tierra porque estamos lejos, ya que no podemos respirar ese aire, el cual los jajaminos dijeron que nos hace sabios. Nada más respirar el aire de Israel te hace sabio. Pero Hashem conoce los corazones de los fieles y les concede un poquito de aquello que tendrían viviendo en Eretz Israel. Ahí donde Israel establece una vida de Torah, ese lugar comienza, por así decirlo, a adquirir un aspecto de Kedushá de Eretz Israel. El Mikdash Me'at, que fue mencionado por el Rebbe, tenemos que analizar ese concepto, puesto que es el concepto de la promesa de Hashem para el exilio.
Esta enseñanza tiene su fundamento en las palabras de Yehezkel Anabí, el cual en su capítulo 11, versículo 16 de su libro, dice a la letra: por tanto, di así, ha dicho Hashem, aunque los he alejado entre las naciones y los he dispersado por las tierras, he sido para ellos un pequeño santuario. Ahí están las palabras, Mikdash Me'at, en los países donde llegaron. Repito la última parte para hacer énfasis, he sido para ellos un pequeño santuario en los países donde llegaron. Nuevamente repito la cita, Yehezkel 11:16. Después de la destrucción del primer templo, Hashem no abandonó a su pueblo. Aunque Israel fue dispersado entre las naciones, prometió acompañarlo mediante lo que el profeta designa como Mikdash Me'at, un pequeño santuario, que mantendría viva su presencia hasta la futura redención. Los sabios explican el significado de esta expresión en el Talmud, el cual dice en Megilá 29a, y he sido para ellos un pequeño santuario, repite esa parte del versículo, y dice, Rabbi Tzchak dijo, estos son los Bate Knesset y los Bate Midrash que hay en Babilonia. Rabbi Eleazar dijo, este es el Bet Rabbenu que hay en Babilonia, del cual sale la Torá para todo el mundo. El Talmud continúa desarrollando la misma idea, como hemos leído. Más adelante, en líneas más adelante, insisto, desarrolla. Dice a la letra, ¿qué significa lo que está escrito? Hashem, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones. Esto se refiere a las sinagogas, a las casas de estudio, lo mismo que dijo anteriormente, Bate Knesset y Bate Midrash. Abaye dijo, al principio estudiaba en mi casa y oraba en la sinagoga, pero cuando comprendí el versículo, Hashem ama la morada de tu casa, estudiaba siempre en la sinagoga, la misma página 29a. Así, la sinagoga, el Bet Midrash, no son simplemente edificios destinados a reuniones religiosas, constituyen en realidad la continuidad espiritual de el sagrado templo, claro, durante el exilio. Ahora, también tenemos que adentrarnos un poco al concepto de Bet Midrash, que es el lugar donde mora la Shejina, la casa de estudio. Los sabios enseñan que la presencia divina, la Shejina, no depende únicamente de un edificio sagrado, sino de la Torá y de quienes la estudian. La Mishnah clara está en Abot 3.2, dice, si dos personas se sientan juntas y entre ellas hay palabras de Torá, la Shejina mora entre ellos. Más adelante en el capítulo 3, la Mishnah 6 nos dice, incluso uno que se sienta y estudia Torá, a Kadosh Baruj Hu le fija una recompensa. El Talmud amplía esta enseñanza afirmando que la presencia divina acompaña a la congregación reunida para la oración y para el estudio. Por ello, los sabios identificaban la sinagoga y el Bet Midrash como lugares donde la Shejina permanece en medio del pueblo, incluso durante el exilio. Mientras que el Bet HaMikdash fue el centro espiritual de Israel, en la diáspora ese papel corresponde a la sinagoga, al Bet HaKnesset, y pertenece también al Bet Midrash, a la casa de estudio. Ahí se estudia la Torah, ahí se eleva la tefilá, ahí se forma la comunidad y ahí se mantiene viva la presencia de Hashem. Ahora, hay que estudiar unas palabras de el Mohorosh.
Y estas son las siguientes. Ahora, el Morosh explica eso que ya leímos en Likutei Moharan, parte 1, lección 61, diciendo que Hashem le dio el poder a los judíos de que en cada lugar que estén en el exilio son capaces de santificarlos con la santidad de Eretz Israel. ¿Cómo es esto? Al construir sinagogas y casas de estudios que son llamados por la Megilá pequeños santuarios. Es decir, que mediante el establecimiento de yeshivot, el aprendizaje de la Torah y toda clase de escuelas judías, el lugar donde viven los Yehudim es literalmente santificado con la santidad, una porción de la santidad de Eretz Israel, ¿ah? A través de la Shejina que descansa ahí, como hemos visto. La idea es que hacer descender la santidad de Eretz Israel. Sobre la enseñanza de Rabbi Nachman, la que leímos al principio, Mohorosh explica que Hashem otorgó al pueblo de Israel la capacidad de hacer descender un aspecto de la santidad de Eretz Israel a cualquier lugar donde viva una comunidad Yehudí. Pero antes de continuar con las palabras de Mohorosh, quisiera simplemente decir quién es él. Rabbi Eliezer Shlomo Schick fue un líder y maestro de la línea hasídica de Breslev que falleció en 2015. El acróstico Mohorosh es un acrónimo de Moreno a Rab Eliezer Shlomo, nuestro maestro, el rabino Eliezer Shlomo. Mohorosh. Bueno, nació en Jerusalén en 1940, ¿sí? Y bueno, sus escritos principales, porque no quiero dar toda su biografía, ¿verdad? Pero pues, podemos encontrar, por ejemplo, Asher Banajal, que es una enorme colección de cartas del Morosh escritas durante décadas, dirigidas a personas que buscaban orientación, fortalecimiento y consejos según las enseñanzas de Rabbi Nachman y de Rabbi Natán de Breslau. ¿Sí? Entonces, Tojnahal, ¿sí? Las enseñanzas y comentarios sobre la Parashá, claro, desde la perspectiva de Breslau. Muy bien, entonces hay muchos trabajos, ustedes investigan un poquito acerca de él. Bueno, el Morosh dice algo impresionante. Cuando una comunidad construye una sinagoga, establece un Bet Midrash, funda yeshivot, educa a sus hijos en la Torah y mantiene una vida constante de oración y de estudio, ese lugar deja de ser simplemente una ciudad de la diáspora para convertirse en un Mikdash Meat, ¿sí? Allí la atmósfera espiritual comienza a reflejar la santidad de la tierra de Israel y la Shejina, en consecuencia, se encuentra en el lugar donde reposa ese pueblo. La sinagoga no fue concebida para la oración pública. Desde la época del exilio babilónico se convirtió en el punto de encuentro del pueblo de Israel, lugar donde la comunidad escucha la lectura de la Torá, aprende la halajá, fortalece la unidad y transmite la fe a las nuevas generaciones. Por ello los sabios identificaron a la sinagoga como Mikdash Meat, el pequeño santuario del cual habla Yehezkel Anabí. Aunque no reemplaza el Betamikdash, por supuesto que no, conserva su función de reunir al pueblo durante las épocas sagradas y de hecho hasta diariamente delante de Hashem y mantener viva la conciencia de su presencia. El Bet Midrash, la fuente de la santidad comunitaria, hay que también analizarla
La sinagoga constituye el corazón de la oración, sí, pero el Bet Midrash constituye el corazón del conocimiento y de la vida espiritual. Allí la Torah se estudia día y noche, se forman los futuros maestros, se responden las cuestiones alágicas y se transmite la tradición recibida desde Sinaí. Donde existe un Bet Midrash activo, la comunidad posee una fuente permanente de renovación espiritual. No es no es casualidad que en el Talmud se mencionen juntos normalmente los Bate Knesset y los Bate Midrash, pues ambos cumplen una misión inseparable. La oración eleva al hombre hacia Hashem, mientras que el estudio hace descender la sabiduría de Hashem hacia el hombre. Toda comunidad judía de la diáspora tiene la responsabilidad de procurar que su sinagoga y su Bet Midrash sean verdaderos centros de santidad. Esto requiere mucho más que edificios, exige comunidades vivas que participen, comprometidas con el estudio diario de la Torá, comprometidas enteramente con la oración, totalmente comprometidas con la educación de los niños, con el fortalecimiento de la vida judía, en pocas palabras. Cuanto mayor sea la dedicación a la Torá y a la Tefila, mayor será el reflejo de la santidad de Eretz Israel que podrá mantenerse y manifestarse en ese lugar. Ahora, hay una responsabilidad personal. Hablamos ya de la responsabilidad de la comunidad. Esta enseñanza también tiene una aplicación individual. Cada judío que vive fuera de Eretz Israel debe procurar vincularse constantemente con el Bet Midrash y con el Bet Knesset, tanto con la casa de estudio como con la sinagoga. No basta con desear la Kedushá de la tierra de Israel. Es necesario buscar diariamente un aspecto de esa santidad mediante el estudio de la Torah, mediante la oración en comunidad, con la participación activa en lo comunal, en los eventos, en la liturgia, en la vida espiritual del pueblo de Israel. Así, aún viviendo en la diáspora, cada creyente puede contribuir a que su comunidad llegue a ser verdaderamente un Mikdash Me'at. Así como se enseña en el Likutei Moharan y como lo explica el Morosh, es que los que estamos fuera de la tierra de Israel podemos participar un poquito de la santidad que está en esa tierra a través de estar comprometidos con las actividades del Bet Knesset y del Bet Midrash. A manera de conclusión, las enseñanzas de la Torah, de los profetas y de los sabios que pusimos aquí, de Rabbi Nachman, del Morosh, convergen en una misma idea. Aunque la plenitud de la Kedushá permanece únicamente en la tierra de Israel, no le estamos quitando nada, Hashem no dejó a su pueblo sin un lugar donde encontrar su presencia durante el exilio. Él prometió ser para Israel un Mikdash Me'at, un pequeño santuario. Los sabios identificaron ese santuario con el Bet Knesset, la sinagoga, y el Bet Midrash, la casa de estudio. Por ello, cada comunidad judía de la diáspora está llamada a convertir estos lugares en el verdadero centro de su vida. Sí, escucharon bien, en el centro de su vida. Allí desciende la Shejinah. Ahí es donde puedes participar un poco de la Kedushá de Eretz Israel. Ahí se preserva la Torah, ahí se fortalece la identidad de Israel, ahí se comienza a manifestar el reflejo de la santidad que solo permanece exclusiva en Eretz Israel. Mientras llega el día de la redención completa y del regreso de todo el pueblo de Israel a su tierra, el estudio constante de la Torah, la oración comunitaria y toda actividad, ¿sí?, que fomente
El judaísmo permiten que, incluso en medio del exilio, la presencia de Hashem habite entre su pueblo y que cada comunidad sea un auténtico Mikdash.